¿Y qué dirías, no sé, a lo mejor algún momento, algún partido, o incluso puede ser fuera de la pista, con tu pareja o con amigos, pero ¿cuál dirías que es el momento que más te marca de tu etapa en el Inter? Es que voy a ser retórico porque es evidente, un poco el que conozca un poco mi historia, conozca un poco la historia de Inter y Fútbol Sala. Esa final, como te decía, la Copa de España que se jugó en Logroño en 2014, Ujú. era una final histórica. Inter El Pozo, que había una rivalidad tremenda, casi todas las semifinales o finales se Ujú. jugaban así. Niveles de competitividad al límite, al extremo, y empatábamos el partido a 3 y a pocos segundos de terminar el partido, pues un balón rechazado, lo que sea, una contra, meto yo el gol a falta de 6 décimas, o sea que menos de un segundo, que nos da el título de la Copa de España. Llevábamos sin conquistar un torneo de ese nivel, Ujú. ¿no? Más nacional, salvo la Supercopa que ha sido en 2011, pues llevaban 5 o 6 años en Inter en que se resistía un poco las copas, Ujú. tanto de Rey como de España, como la Liga. Entonces, así como también para el equipo, para Ujú. mí, ha sido un momento memorable, o sea, memorable porque cuando metes algo, un gol así, y la gente suele preguntarme qué se te pasó por la cabeza, lo mismo que tú decías, ¿no? Ujú. Antes de la llegada, qué se te pasó por la cabeza cuando metes ese gol. No lo sé, es que Nada. ni me acuerdo. De la De la adrenalina, es adrenalina de que, ese claro. momento sigo corriendo, tal y como meto el gol, sigo corriendo y casi que doy una vuelta al pabellón. Veo a mis compañeros tirando los petos, tirando al suelo, tirándose al suelo, los otros abrazándose. Habían no sé cuántas mil personas había en Logroño, un pabellón guapísimo. Mi familia Ujú. estaba allí. Ha sido tremendo, la piel de gallina. O sea, es una locura vivir esto porque metes un gol y sabes que el rival ya no tiene nada que hacer. O sea, ya no puede hacer nada. Era Claro. sacar de centro y se acabó. Se hace una barrera ahí imposible. O sea, que para mí han habido muchos, con Inter ha habido Ujú. muchos, incluso fuera de la pista, con muchos compañeros, muchas situaciones chulas que se han hecho por ahí, pero yo creo que más así a nivel deportivo, ya te digo, siempre suelo decir esta porque realmente para mí ha sido la que más. Vale. Y antes de seguir, pues lo que sería el proceso, ¿no? De tu carrera hacia adelante, quiero, porque nos has comentado que esto es en la final de 2014, quiero echar un año atrás en el tiempo, porque, si no me equivoco, te convoca la selección brasileña, ¿verdad? Correcto. Pues imagínate. Imagínate, Pues imagínate. cuéntanos, Do- ¿cómo es que tu país, ¿no? El país donde 200 que has millones de nacido, habitantes. claro, el país donde has nacido, de donde es toda tu familia, eh, es parte de ti realmente, te llama. Quiero que nos cuentes un poco, pues, cómo es todo ese proceso. Yo siempre te digo que describirlo con palabras es imposible. Es imposible. Yo podría decir privilegiado, pero yo creo que se queda corto. Ujú. Yo creo que incluso se queda corto porque es lo que te decía, son 200 millones de habitantes. ¿Y cuántos veis a la convocatoria? Hemos ido a jugar un mundial, por ejemplo, ese Ujú. 2013, bueno, son 14 Sí, los que 14. van. 14 de 200 millones, o sea, No los es... 200 millones obviamente juegan No, a fútbol claro que sala, no, pero claro que estamos no. hablando de, ¿no? Sí, sí. de a lo mejor 5 veces lo que es España, ¿no? Cuando me llega, es verdad que en las categorías inferiores ya había participado, había Ujú. estado y ya había sentido lo que era llevar esa camiseta que tiene un peso brutal. Y tenía esa progresión, o sea, esa progresión se imaginaba que iba a pasar. Ujú. Pero hasta que no llegue ese momento, Claro. yo llevaría desde 2008 que empecé, que debuté con el equipo, pues son 5 años. Hasta que llegó ese momento de realmente una convocatoria con Brasil, además en su día era después del Mundial y de la Copa América y Europeo, pues Ujú. era el Grand Prix, que era el torneo más conocido del mundo, ¿no? Para jugar un torneo con mi país. Ya estaba en Inter, ya estaba destacando por aquí, me llega esa noticia, pues ha sido increíble. O sea, vivir esa sensación de... He trabajado tantos años, he soñado tantas veces y ya te acuerdas de niño de estar viendo en la tele Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, que son los de mi generación, los que han marcado mi Ujú. generación de los 90,
ver toda esa gente. Luego ya una vez más que Fútbol Sala ya empieza a crecer, que tú ya empiezas a ver la tele Falcao, como te decía, Vinicius, ya ves gente fuera como Schumacher, yo un día quiero ser como ellos, un día quiero vivir de esto, quiero vestir quizás la camiseta que tiene más peso a nivel de fútbol quizás, o de mítico, ¿no? Del fútbol o algo así. Y después de 5 años me llega esa noticia y ha sido increíble. Irme a mi país, encima debutamos ahí en un sitio muy especial, más de 30. ¿En dónde? Estuvimos en Maringá, eso es una provincia, se llama Paraná, está muy Vale. cerca de mis familiares, cerca. Estamos hablando de Cerca, Brasil. hablando de Brasil. Hablando de sí, Brasil, sí, sí. ¿vale? Pero tendríamos casi Madrid-Barcelona, la Vale, distancia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero habían 30 personas en mi familia que se han desplazado, han cogido un autobús, han ido para allá y a ver mi debut, o sea que súper especial. Es que vivir esto como deportista, yo creo que es lo más alto que Sí, quizás pueda... una de las pueda mejores llegar. sensaciones, Sí, de las yo mejores creo. sensaciones, sí. Y coincidíais, porque has dicho que en Inter cuando tú llegas estáis 6 brasileños, Sí. ¿coincides en la selección con muchos de tus compañeros de Inter Movistar? Quiero recordar que la primera convocatoria fui solo. Ah. La primera fui solo, pero luego sí que ya hubo una época muy complicada con se llama Confederación Brasileña Sí. ahora ya es la CBF, que es la que lleva el fútbol, que es la Confederación Brasileña de Fútbol, que lleva hoy todo el tema. Sería aquí la Federación La Española federación, de Fútbol, ¿no? pero en Brasil siempre ha habido la Federación de Fútbol y la Federación de Fútbol Sala, eran distintas. Ah, amigo. Entonces, en esa época, que en 2013, yo voy a mi primera convocatoria y nada más volver de mi primera convocatoria se hace una huelga de los jugadores de fútbol sala en Brasil. Y yo estuve prácticamente 2 años sin volver porque no habían partidos, no se hacía nada, solo se llevaban jugadores que estaban en Brasil por ahorrarse coste de los vuelos y cosas. Entonces estuve mucho tiempo sin volver. Volví una vez que estaba en el Barça, y ya estando en el Barça sí que normalmente coincidíamos con alguno más jugando en la selección. Vale, y bueno, ya lo has mencionado, quería tocar pues ese retroceso de un añito de la selección, esa primera convocatoria, pero después del Inter Movistar llega el Barcelona. Quiero saber cómo es, si te contactan ellos, es un poco que tú ya querías salir del Inter o realmente no, llega el Barça y dice tú te vienes. Quiero que nos cuentes cómo son ese cambio entre Inter Movistar y Barcelona. Hombre, cuando llega el Barça, ojo, o sea, Hay que decir que sí. Es muy complicado, es muy complicado. Y en aquella época, lo primero, yo estaba súper contento en Inter, lo que te decía. Estaba muy a gusto jugando, la gente me quería, estábamos construyendo algo muy, muy guapo, pero llega el Barça. Yo vivía aparte, vivíamos en una etapa que el Barça lo estaba ganando todo. O sea, ganó la Champions, ganó la Liga, ganaba copas, estaba ganándolo todo. Y llega una época que yo estaba intentando hablar con Inter para renovar mi contrato. Ya llega un punto en que no avanzaba el tema y la primera llamada que me llega es de Carmona, que era el entrenador del Barça en su día, pues un poco para declaración de intenciones, ¿no? Sí. Oye, te quiero aquí y ¿qué tenemos que hacer, no? Digo, pues hablar con mi repre es lo que tenéis que hacer, ¿no? A ver, una oportunidad de estar ahí sería increíble, porque lo que te decía un poco, pues todos los brasileños que hemos crecido con esa generación, hemos visto a Ronaldinho haciendo lo que hizo con el Barça, Romario lo que hizo en el Barça, Rivaldo, pues, incluso Ronaldo, que ha estado por ahí también. Todos hemos visto aquella etapa y todos queríamos ser un poquito de Ronaldinho, un poquito de Romario, un poquito de Rivaldo. Entonces cuando te llama, he dicho, espera, aquí tenemos que valorarlo. Y entonces llega esa oferta. Tengo un principio de duda porque estoy muy a gusto aquí, pero claro, tanto a nivel económico como a nivel de proyecto, como a nivel mediático, como a nivel de sueño, sabía que podía ser una oportunidad muy, muy, muy guapa. Y lo ha sido. O sea, ha sido una etapa también
con altibajos, con historias, con un montón de cosas, pero creo que mi carrera pegó realmente el cambio en ese momento, cuando ese final de mi etapa en Inter y ese inicio, mitad y casi fin de la etapa del Barça ha sido el gran cambio a nivel de números, estadísticas, a nivel mediático, como te decía, a nivel de ser reconocido donde iba, de redes sociales, un poco en lo general. Entonces empiezo a valorar un poquito todo, hablo con mi familia y en aquel momento era la situación, ¿sigo cómodo o voy a un nuevo desafío, voy a algo de salir de mi zona de confort y voy a por otra situación? Porque era muy cómodo decirle a José Miguel García en su día, me quedo y punto, y ya está, porque aquí estoy muy bien, estoy muy cómodo, pero yo creo que si por algo me caracteriza es un poco por aceptar ese tipo de retos, de como volver a pelearme contra mí mismo, de decir, venga, vamos a probar y vamos a intentar hacerlo bien y vamos a lograrlo ahí también. Y es verdad que acepto y bueno, la gente en Inter obviamente no lo ha llevado muy bien, una gran parte de la afición, porque era el cambio, era el Figo del fútbol sala en aquella época, aunque ya había habido algunos que habían hecho ese cambio ya. Pero claro, yo era uno de los principales jugadores de Inter, de la liga, y al fin y al cabo generó mucho... Sí. Mucha brusquedad, ¿no? Entre la gente en la opinión pública. Exactamente, pero bueno, luego volví ahí a jugar los primeros partidos, la gente pues un poco incluso con billetes ahí de falsos y tal, me tiraron billetes, alguno con la pancarta de billete y tal, pero es que es lo normal del fútbol. Y es verdad que mucha gente incluso se pasaba en redes sociales, porque hay un montón de gente también que se pasa un poco, van por detrás de caritas, ¿no? de las redes sociales y algunos se han pasado un poco con lo que decían, pero bueno, en ese sentido también he intentado siempre separar un poco el tema, ¿no? Tampoco soy tan malo como lo dicen, pero tampoco soy tan bueno como lo dibujan por aquí. O sea que intentar siempre buscar el término medio y intentar separar un poquito eso, ¿no? Que no me afecte un poco es una decisión mía, familiar, de desafío, económico también, porque no voy a mentir, porque llegó una oferta económica bastante interesante también y bastante más de lo que cobraba en Inter, pero por el hecho de aceptar ese desafío y irme al equipo que lo estaba ganando todo también, que era, incluso me acuerdo que en su día lo dije, me voy al Barça para ganar, pero no con el hecho de porque ellos lo ganan y nosotros no, me voy porque yo quiero ganar, o sea, no porque no estoy ganando en Inter o porque Inter no va a ganar, sino yo quiero ganar, entonces voy a un club que también tiene opciones a ganar. Obviamente.